La sala de reuniones estaba fría, elegante y cruel. Laura Martínez sostenía la pluma con la mano temblorosa mientras firmaba el último documento del divorcio. Al otro lado de la mesa, Ricardo Valdés, su exmarido, sonreía satisfecho, con el brazo envuelto en la joven esposa Bianca López, que admiraba distraídamente el reloj de lujo en su muñeca, como si ese momento fuera solo un detalle sin importancia. Finalmente terminó, dijo Ricardo con desprecio mal disimulado. Siempre has estado atada al pasado, Laura. No naciste para ganar. El acuerdo era humillante. 10.000 euros, meses de alquiler y el fin de una vida entera construida juntos. Bianca rió bajo, lanzando una mirada de pena calculada. Laura se levantó sin decir nada. Al salir del edificio bajo la fina lluvia de Madrid, creía que había perdido todo. Dignidad, futuro, esperanza. No tenía idea de que pocos minutos después, una única llamada cambiaría completamente el destino de todos en esa sala. Laura Martínez caminó sin rumbo por Gran Vía, sintiendo la lluvia fina escurrir por su rostro como si fuera parte de lo que aún quedaba dentro de ella. El ruido distante de los coches, el reflejo de las luces en los edificios mojados, todo parecía apagado y irrelevante. Hace pocos minutos había cerrado un matrimonio de 10 años con una firma fría y definitiva. Ahora necesitaba descubrir cómo sobrevivir con lo poco que le quedaba. Fue entonces cuando el teléfono vibró dentro de su bolso. Un número desconocido. Laura casi ignora la llamada. En los últimos meses, las llamadas extrañas significaban solo cobros, promociones vacías o recordatorios de lo que ya no podía pagar. Aún así, contestó. «Señora Laura Martínez», preguntó una voz masculina, grave, segura, sin prisa. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Augusto Farias. Soy socio senior del despacho Farias y Widma Abogados. Necesitamos hablar con usted personalmente hoy». Laura se detuvo. El nombre del despacho no le era extraño. Al contrario, era uno de esos despachos mencionados en reportajes sobre grandes herencias, disputas millonarias y familias poderosas. Gente distante de su mundo. «Debe haber algún error», respondió cautelosa. «Soy archivista». «Justamente por eso, señora Martínez, no hay error alguno. Se trata de la herencia del señor Samuel Álvarez». El nombre golpeó a Laura como un eco antiguo. Samuel Álvarez, un pariente lejano, casi legendario dentro de la familia. Hermano de la abuela, raramente mencionado, siempre descrito como un hombre recluso, extremadamente rico, que había cortado relaciones con casi todos. Laura recordaba vagamente haberlo visto una única vez, aún de niña, en un funeral silencioso. Él le había preguntado qué le gustaba leer. Cuando ella respondió «historia», él solo la miró serio, como si hubiera guardado esa información. «Señora Martínez», insistió el abogado. «El señor Samuel falleció hace 3 días. El testamento exige su presencia inmediata. Nuestro despacho está en Gran Vía. Podemos recibirla dentro de 1 hora». La llamada terminó antes de que Laura pudiera hacer más preguntas. Ella se quedó parada bajo la marquesina de una tienda cerrada, sosteniendo el teléfono con fuerza. Todo aquello parecía absurdo para ser real, un error administrativo, una coincidencia cruel en el peor día de su vida. Pero algo dentro de ella se negaba a ignorar. Quizás era curiosidad, quizás era ese instinto silencioso que siempre la había guiado en los archivos enmohecidos, cuando una anotación olvidada cambiaba el sentido de toda una investigación. Tomó un taxi. Durante el trayecto, observó Madrid pasar por la ventana como una película sin sonido. Pensó en Ricardo, en la seguridad con la que había hablado del futuro. Pensó en Bianca, tan segura de que el mundo ya había elegido ganadores y perdedores. Y por primera vez desde la sala de reuniones, Laura sintió algo diferente al dolor, una tensión extraña,
casi eléctrica. El edificio del despacho surgía imponente, vidrio y acero reflejando el cielo gris. Laura bajó del coche, ajustando el abrigo sencillo, consciente del contraste entre su apariencia discreta y ese ambiente de poder. Una recepcionista aguardaba por su nombre, sin sorpresa, y la condujo directamente a un ascensor privado. Al subir, Laura sintió el estómago contraerse. Sea cual fuera la razón de esa convocatoria, una cosa estaba clara. Su vida no solo estaba terminando, un capítulo, algo mucho mayor estaba a punto de abrirse, aunque ella aún no tenía idea del precio que eso cobraría. El ascensor subió en absoluto silencio, tan suave que Laura Martínez apenas percibió el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, entró en un espacio que parecía más un salón histórico que un despacho jurídico. Madera oscura en las paredes, cuadros antiguos cuidadosamente iluminados y una vista amplia de Gran Vía extendiéndose abajo, indiferente al terremoto que estaba a punto de ocurrir en su vida. En el centro de la sala, de pie al lado de una mesa larga e impecable, estaba el hombre de la llamada. Augusto Farias aparentaba tener poco más de 60 años, cabello canoso bien cuidado y una mirada firme, acostumbrada a lidiar con decisiones que cambiaban destinos. «Señora Martínez, gracias por venir tan rápidamente», dijo él, indicando la silla frente a él. «Sé que este no ha sido un día fácil». Laura se sentó con cautela. Se sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido un mundo que no le pertenecía. «Doctor, necesito ser sincera. Si esto es algún error, prefiero aclararlo ahora. No tengo recursos ni relaciones con grandes herencias». Augusto abrió una carpeta, de cuero grueso, y colocó algunos documentos sobre la mesa, organizándolos con precisión casi ceremonial. «Comprendo su desconfianza, pero no hay error alguno. El señor Samuel Álvarez dejó instrucciones muy claras». El nombre volvió a resonar pesado. Laura apretó las manos en su regazo. «Yo apenas lo conocía». «Aún así, él la conocía», respondió Augusto con calma. «Más de lo que usted imagina». Deslizó un documento hacia adelante. Laura reconoció inmediatamente el formato oficial de un testamento. Su corazón aceleró. Samuel Álvarez falleció hace 3 días, a los 98 años, de forma tranquila. No tuvo hijos. Sus parientes más cercanos recibieron legados modestos, pero el control total de su patrimonio. Augusto hizo una breve pausa. «Fue dejado a usted». Laura sintió el aire helarse. «Control total de lo que...» «Exactamente». El abogado respiró hondo como alguien que ya había hecho esa revelación pocas veces en la vida. Del grupo Amanecer, un conglomerado privado con actuación en energía, logística, tecnología e infraestructura. Un imperio silencioso evaluado de forma conservadora en decenas de miles de millones de dólares. La palabra miles de millones no tenía sentido. Era demasiado grande, demasiado distante. Laura llevó la mano al brazo de la silla para afirmarse. «Esto es imposible. Soy archivista. Ayer estaba negociando cómo pagar el alquiler. Justamente por eso él la eligió», dijo Augusto con una firmeza que no admitía debate. «Samuel creía que la riqueza sin conciencia destruye todo lo que toca». Él había seguido su trayectoria a distancia, su dedicación a la preservación de la historia, su integridad, su negativa a cambiar valores por conveniencia. Augusto entonces sacó un sobre amarillento. «Esta es una carta escrita a mano, dirigida a usted». Laura abrió el papel con cuidado. La caligrafía era firme, antigua. «Usted eligió proteger lo que el mundo olvida. Eso exige el coraje. El poder que dejo no es un premio, es una carga». Las palabras parecían atravesarla. Ese hombre distante, casi inexistente en su memoria, había visto en ella algo que nadie más había visto, mucho menos Ricardo.
Hay una condición, continuó Augusto, rompiendo el silencio. Para heredar plenamente, usted debe asumir la presidencia del Consejo del Grupo Amanecer y mantener el cargo durante un año completo. Si es destituida o renuncia, todo será destinado a un Fondo Internacional de Preservación Histórica. Laura levantó los ojos lentamente. Miedo y algo nuevo se mezclaban. Ellos intentarán destruirme, sin duda, respondió el abogado. Pero Samuel creía que usted sabría resistir, no con fuerza bruta, sino con memoria, paciencia y verdad. Laura cerró la carta. Pensó en la sala de reuniones, en el desprecio de Ricardo, en la risa contenida de Bianca. Por primera vez desde el divorcio, no se sintió pequeña. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con la voz firme. Augusto sonrió por primera vez. Ahora, señora Martínez, el juego ya comenzó. El silencio que se instaló tras las palabras de Augusto Farias era pesado, casi físico. Laura Martínez sintió el impacto real de lo que acababa de aceptar. No era solo una herencia inesperada, era un campo de batalla. Un año entero, repitió ella, más para sí misma que para el abogado. Un año rodeada de personas que me odian antes de conocerme. Augusto asintió lentamente. El señor Samuel no creía en sucesiones fáciles. Para él, el poder necesitaba ser probado. Tenía plena conciencia de que el Consejo del Grupo Amanecer no aceptaría a usted sin resistencia. Laura se recostó en la silla. La imagen del divorcio aún estaba viva. Ricardo confiado, Bianca segura de que el mundo funcionaba a favor de quienes ya estaban en la cima. Ahora Laura estaba a punto de entrar en ese mismo mundo, pero sin protección, sin aliados claros. ¿Quién estará en mi contra?, preguntó. El abogado cruzó las manos sobre la mesa. Prácticamente todos. El consejo está formado por ejecutivos experimentados, hombres que han pasado décadas acumulando influencia. Pero el más peligroso de todos es Eduardo Gómez, el actual director ejecutivo, brazo derecho de Samuel durante muchos años. Él esperaba heredar el control. El nombre quedó grabado en la mente de Laura. Entonces, él me verá como un error, como una amenaza, corrigió Augusto, y como una oportunidad. Si usted parece débil, intentarán forzarla a renunciar. Si comete un error grave, convocarán un voto de desconfianza. Todo dentro de la ley. Laura respiró hondo. ¿Y si fracaso? En ese caso, el imperio entero será disuelto y donado a un fondo internacional. Usted saldrá sin nada. Augusto hizo una pausa. Samuel llamó a esto la prueba final de carácter. Laura miró nuevamente la carta doblada sobre la mesa. No es un premio, es una carga. Ahora comprendí el peso real de esas palabras. Ellos intentarán provocarme, dijo ella con creciente lucidez. Probarme, hacer que reaccione por miedo. Augusto observó con atención. Exactamente. Ellos esperan una mujer insegura, alguien que intente imitar su vocabulario y hable. El señor Samuel creía que usted haría lo opuesto. Usar lo que sé, completó Laura. Observar, escuchar, conectar el pasado con el presente. Por primera vez desde que entró en ese edificio, sintió que el miedo se transformaba en enfoque. Augusto se levantó y caminó hacia la ventana. Mañana por la mañana se hará un comunicado oficial. La muerte de Samuel y su nombramiento se harán públicos. Usted dejará de ser una persona privada. Su vida será examinada, distorsionada, cuestionada, inclusive por mi exmarido, dijo Laura con una amarga media sonrisa. Especialmente por... Él, confirmó el abogado. Personas como Ricardo Valdez saben olfatear poder. Él intentará acercarse o atacarla. Laura cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, determinación silenciosa. Entonces no puedo errar, dijo. Nadie espera perfección, respondió Augusto, pero ellos esperan vacilación. Eso es lo que no puede suceder. Se acercó nuevamente a la mesa
y empujó un pequeño dispositivo en su dirección. Este es un teléfono seguro. A partir de ahora, todas las comunicaciones importantes pasarán por aquí. Esta noche, usted será llevada a un lugar protegido. Mañana comenzaremos la preparación para la primera reunión del consejo. Laura tomó el aparato. Era ligero, frío, real. ¿Cuándo será esta reunión? En 5 días, respondió Augusto. 5 días para aprender las reglas de un juego que muchos han estado jugando toda su vida. Laura se levantó. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una claridad inédita. Ellos piensan que soy solo un archivista, dijo con calma. Que sigan pensando eso. Augusto sonrió discretamente. Fue exactamente por eso que Samuel confió todo en usted. Mientras caminaba hacia afuera de la sala, Laura entendió que ese año no solo decidiría su herencia, decidiría quién era ella realmente. Los 5 días que precedieron la primera reunión del consejo pasaron como un borrón denso y silencioso. Laura Martínez casi no durmió. Sus mañanas fueron ocupadas por sesiones intensas con abogados, consultores y especialistas que vertían, en términos técnicos, como si fueran un idioma extranjero. Por la noche, sola en la habitación temporal donde había sido instalada por razones de seguridad, hacía lo que siempre había hecho mejor y leía. No informes resumidos, no presentaciones preparadas. Laura se sumergió en los archivos históricos del Grupo Amanecer, actas antiguas, memorandos olvidados, correspondencias internas que revelaban decisiones, errores y patrones. Poco a poco, el conglomerado dejó de ser un monstruo abstracto y pasó a tener una narrativa, un pasado, una lógica. En la mañana de la reunión se vistió con un traje simple, pero preciso. Nada de ostentación. Quería parecer lo que era y alguien allí para trabajar, no para impresionar. Al entrar en la sala del consejo, en la cima del edificio sede, sintió que el aire cambiaba. Las conversaciones cesaron, las miradas se elevaron, evaluándola como si fuera un objeto fuera de lugar. En la cabecera de la mesa estaba Eduardo Gómez, elegante, confiado, con la tranquilidad de quien creía que ese asiento le pertenecía por derecho. No se levantó cuando Laura entró. «Señora Martínez», dijo con una sonrisa educada pero demasiado sincera, «sea bienvenida. Imagino que este ambiente es nuevo para usted». Laura respondió con un leve asentimiento y tomó su lugar opuesto. «Nuevos ambientes exigen atención redoblada», dijo con calma. «Así es como se aprende rápido». Algunos consejeros intercambiaron miradas discretas. Eduardo mantuvo la sonrisa. «Antes de iniciar», continuó él, «necesito expresar la preocupación general. El Grupo Amanecer enfrenta desafíos complejos. No es un archivo histórico, es un organismo vivo que exige decisiones firmes y experiencia». Era la provocación que Augusto había previsto. Laura no reaccionó de inmediato. Abrió su carpeta con tranquilidad. «Estoy completamente de acuerdo, señor Gómez. Justamente por eso propongo que empecemos por el primer punto de la agenda, la adquisición de la empresa minera Quistrel, presentada por su dirección». Eduardo levantó ligeramente las cejas, satisfecho. Ese era el proyecto que él dominaba, una inversión multimillonaria, técnicamente compleja, difícil de cuestionar, sin un profundo conocimiento financiero. La presentación fue larga, repleta de gráficos y proyecciones optimistas. Laura escuchó en silencio, haciendo pocas anotaciones. Cuando Eduardo terminó, se recostó en la silla. «Como presidente del consejo, ¿aprueba usted el avance de la negociación?», preguntó con la seguridad de quien ya esperaba la respuesta. Laura cerró la carpeta. «Tengo algunas preguntas antes de eso». El leve desconcierto fue inmediato. «En los documentos de hace 12 años», comenzó ella, «hay un informe geológico que indica estabilidad significativa en el suelo
de la región principal de Quistrel. Ese riesgo fue reevaluado. Eduardo parpadeó. Esos datos son antiguos, precisamente, respondió Laura, y aún así no encontré ningún estudio concluyente que los invalide completamente. Continuó con voz firme y pausada. Además, la empresa ha estado involucrada en disputas políticas recientes con un historial de nacionalización temporal de activos extranjeros, un riesgo jurídico que no vi reflejado en las proyecciones. El silencio se extendió por la mesa. Laura entonces concluyó. Por último, encontré una anotación del fundador registrada tras analizar esta misma adquisición hace años. Su decisión fue clara. El riesgo era demasiado alto para el legado de la empresa. Eduardo perdió la sonrisa. Por primera vez parecía expuesto. Ante esto, dijo Laura, la propuesta está negada. Pasemos al siguiente punto. Nadie objetó. Al final de la reunión, Laura sintió las piernas temblar al levantarse. Sabía que no había ganado la guerra, pero había dejado algo claro. Ella no estaba allí por casualidad. Mientras los consejeros salían en silencio, Eduardo permaneció sentado, con la mirada dura clavada en ella. Laura sostuvo la mirada solo por un segundo antes de salir. El juego había comenzado de verdad, si ella acababa de dar el primer golpe. Los días siguientes, la reunión del consejo dejó claro que Eduardo Gómez no aceptaría la derrota en silencio. No volvió a confrontar a Laura Martínez de manera directa. Por el contrario, comenzó a actuar como alguien demasiado cordial, elogiando su visión histórica en público, mientras que tras bambalinas movía piezas con precisión quirúrgica. Informes importantes comenzaron a llegar minutos antes de las reuniones. Documentos llegaban incompletos, llenos de términos técnicos destinados a confundir. No era un ataque frontal, sino un desgaste, un juego de paciencia. Al mismo tiempo, la verdadera guerra estalló fuera de las paredes del Grupo Amanecer. En la mañana del martes, Laura despertó con el teléfono celular vibrando sin parar. Augusto Farias fue directo. Ha comenzado. Los titulares se propagaban demasiado rápido para parecer coincidencia. Heredera inesperada enfrenta presión psicológica. Expertos cuestionan la preparación de la nueva presidenta. En columnas sociales, fuentes cercanas hablaban solo de aislamiento, fragilidad emocional y decisiones impulsivas. Laura no necesitó leer mucho para reconocer el patrón. Ricardo Valdés y Bianca López aparecieron en una entrevista televisada esa misma noche. Sentados uno al lado del otro, manos entrelazadas, expresaban preocupación ensayada. Laura siempre ha sido muy sensible, dijo Ricardo con la voz entrecortada. Toda esta responsabilidad temo que sea demasiado para ella. Bianca asintió con una sonrisa triste calculada. Rezamos para que esté bien. Solo queremos protegerla de personas que puedan aprovecharse. Era una inversión cruel. El hombre que la humillaba ahora se presentaba como salvador y funcionaba. La narrativa cobraba fuerza. Están construyendo el camino para cuestionar su capacidad legal, explicó Augusto durante una reunión privada. Si logran convencer a la opinión pública, presionan al Consejo. Laura escuchó en silencio. Cuando habló, su voz era firme. Entonces, necesitamos la verdad, no su versión. Autorizó algo que había estado evitando desde el principio. Quiero una investigación completa sobre Ricardo y Bianca, sin atajos. Quiero saber de dónde viene el dinero, las conexiones, todo. Augusto no mostró sorpresa. Ya he iniciado los contactos. Mientras la investigación avanzaba, Laura lidiaba con la creciente soledad. Las personas la observaban todo el tiempo. Cada gesto era interpretado, cada silencio distorsionado. Por la noche, sola, regresaba a los archivos, el único lugar donde el mundo aún tenía sentido.
Fue allí donde comenzó a percibir algo inquietante. Ciertas decisiones estratégicas recientes favorecían siempre a los mismos intermediarios. Empresas fantasma aparecían repetidamente en los contratos, un patrón que no surgía por casualidad. Pocos días después, Augusto volvió con el informe preliminar. «Ricardo está endeudado», dijo él, sin rodeos. «Mucho más de lo que aparenta. Hay indicios de uso de información privilegiada en operaciones financieras. En cuanto a Bianca, ese no es ni siquiera su verdadero nombre. Hay un historial de relaciones estratégicas con hombres influyentes». Laura cerró los ojos por un instante. «¿Y el vínculo con Eduardo?», preguntó. Augusto respiró hondo. «Existen transferencias regulares a través de una empresa registrada fuera del país. No directamente, pero suficientes para establecer conexión. Todo encajaba. Ricardo no era solo un oportunista desesperado. Era una pieza, un instrumento útil para alguien más grande. «Quieren empujarme al error», dijo Laura con claridad fría, «o forzarme a reaccionar emocionalmente». «Exacto», confirmó Augusto. «La pregunta es, ¿cómo responder sin jugar su juego?». Laura se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad, pulsar abajo, indiferente a las conspiraciones en los pisos altos. «No vamos a reaccionar», dijo al fin. «Vamos a exponer». Augusto arqueó levemente las cejas. «¿Dónde?». Laura se giró, con la mirada decidida. «En el único lugar donde se sienten invencibles, en público, frente a todos». En ese momento, entendió que Eduardo Gómez había elegido el campo de batalla equivocado, y Ricardo, una vez más, subestimaba a la mujer que pensaba haber dejado atrás. La noche del gran evento llegó rodeada de luces, cámaras y expectativas cuidadosamente ensayadas. El salón principal hervía de poder. Ejecutivos, políticos, celebridades y periodistas circulaban con copas en la mano, seguros de que allí nada escapaba al control de quienes estaban en la cima. Laura Martínez entró sin alarde. No buscaba atención si sabía que la tendría. El vestido era sobrio, elegante, distante del brillo excesivo que dominaba el ambiente. Había algo diferente en su postura, y no era desafío ni vanidad, era firmeza. Al otro lado del salón, Eduardo Gómez conversaba con inversores, confiado, riendo con facilidad. A su lado, Ricardo Valdés y Bianca López saludaban a conocidos como una pareja victoriosa, disfrutando de la narrativa que habían construido en los últimos días. Vamos, del exmarido preocupado, de la nueva esposa solidaria, de la heredera frágil a punto de perder el control. Cuando Laura se acercó, las conversaciones cesaron poco a poco. El silencio se extendió como una ola. Laura dijo Ricardo, abriendo una sonrisa ensayada. «Qué bueno que viniste. Estábamos justamente hablando de ti, de cómo todo esto debe estar pesado». Ella sostuvo la mirada por un segundo antes de responder. «Me imagino». Eduardo inclinó la cabeza. Teatral. «Señora Martínez, me alegra verla aquí. Confieso que muchos estaban aprehensivos». Laura asintió lentamente. «Comprendo. Es por eso que pensé que era importante aclarar algunas cosas aquí». Ahora algunos invitados se acercaron atraídos por la atención. Un periodista reconoció la escena y levantó el celular. Eduardo se dio cuenta demasiado tarde. «Las semanas», continuó Laura, con voz calma, «he escuchado versiones sobre mi salud, mi capacidad, mis intenciones, historias curiosas, especialmente cuando siempre vienen de las mismas fuentes». Ricardo frunció el ceño. «Laura, este no es el lugar». «Por el contrario», se interrumpió ella, «es exactamente el lugar». Hizo un gesto discreto. Una pantalla al fondo se encendió. El murmullo cesó por completo. «Comencemos por el dinero», dijo Laura. «Ricardo, ¿recuerdas afirmar que solo querías mi bien
En la pantalla aparecieron registros financieros, fechas, valores, empresas intermediarias. Estas transferencias, continuó ella, muestran pagos regulares hechos a ti por una empresa ligada a fondos en el extranjero. Fondos, por cierto, conectados directamente a decisiones internas del Grupo Amanecer. El rostro de Ricardo palideció. «Esto es un error», balbuceó. Laura se volvió entonces hacia Eduardo. «El mismo fondo aparece vinculado a proyectos que usted aprobó personalmente, proyectos que beneficiaron a sus empresas de fachada». Un murmullo recorrió el salón. Eduardo mantuvo la postura, pero sus ojos delataban la urgencia. «Esto es absurdo», dijo él en tono. «Una acusación pública sin evidencias», completó Laura. «Tenemos todos los contratos, registros, históricos, incluso algo más simple». Se volvió hacia Bianca. «Bianca, o mejor dicho, Carla Méndez, como consta en tus documentos anteriores. Quizás quieras explicar por qué tu embarazo no coincide con ninguna de las fechas divulgadas». Bianca llevó la mano al brazo de Ricardo, temblorosa. El silencio era absoluto. «No estoy aquí para humillar a nadie», concluyó Laura. «Estoy aquí para terminar con mentiras». «¿Qué hicieron conmigo? Hicieron creyendo que no sabría reaccionar, que aceptaría el papel que me dieron». Ella respiró hondo. Subestimaron a la persona equivocada. Laura apagó la pantalla y se alejó un paso. No sonrió, no levantó la voz, solo dejó la verdad en el aire, pesada, ineludible. Mientras los seguridades se acercaban y los murmullos estallaban a su alrededor, Laura siguió adelante, atravesando el salón con la misma calma con la que había entrado. Aquella noche no marcaba solo una exposición pública, marcaba el fin de un juego que ella nunca eligió jugar, sino el inicio de algo que nadie allí podría controlar más. Los días que siguieron al evento público cambiaron todo. Eduardo Gómez fue destituido de su cargo tras una inevitable investigación interna. Ricardo Valdés se convirtió en acusado en procesos financieros que jamás imaginó enfrentar. Bianca desapareció de las columnas sociales con la misma rapidez con que había surgido. Laura Martínez, por su parte, no celebró. No hubo gritos de victoria, ni venganza vacía. Había silencio, un silencio diferente al de la derrota. Ahora era el silencio de quien sobrevivió. Meses después, el Grupo Amanecer comenzaba a mostrar signos de transformación. Proyectos oscuros fueron cerrados. Inversiones comenzaron a seguir criterios éticos y a largo plazo. Las personas que antes se burlaban de la archivista ahora escuchaban cada palabra que ella decía, no por miedo, sino por respeto. En una tarde tranquila, sola en su despacho, Laura abrió nuevamente la carta de Samuel Álvarez. Por primera vez, sonrió de verdad. Finalmente comprendía, y la herencia nunca fue solo dinero. Fue la confianza de que alguien común, honesto y preparado puede enfrentar sistemas corruptos si persevera. No se volvió poderosa porque humilló a otros. Se volvió poderosa porque permaneció entera cuando todo intentó quebrarla. Brotó lecciones valiosas de vida y ética. Dedo índice apuntando a la derecha, nunca subestimes el poder del conocimiento, la paciencia y la dignidad. Dedo índice apuntando a la derecha, las personas bondadosas pueden ser oprimidas en silencio, pero la verdad siempre encuentra una voz. Dedo índice apuntando hacia la derecha. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en no permitir que nos manipulen. Laura demostró que mantener sus valores hasta el pasado puede convertirse en un arma para construir el futuro. Balonde habló. ¿Qué opinas del viaje de Laura? ¿Alguna vez has sido menospreciado solo por ser amable o discreto? Dedo índice apuntando hacia la derecha. Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos todos, corazón rojo. Si esta historia te tocó,
Deja un me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias inspiradoras. Sí, las personas buenas no son olvidadas y la amabilidad siempre es recompensada. M.